Hola jóvenes, padres de familia y público que nos acompaña en este programa. Mi nombre es Josafat López Cruz, profesor de español, tercer grado, nivel secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar una sesión muy importante que quizá debimos ver cuando estuvimos en la secundaria, lo que deben ver nuestros chicos en ese nivel de la secundaria, esos niños o jóvenes, así como también sirve como un recordatorio y también como una invitación para estudiar diferentes momentos, pero sobre todo aquellas manifestaciones poéticas en un movimiento literario. ¿Qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es aquella época en donde se desarrolló literatura, cultura, escultura, arquitectura, pintura y todo aquello que tiene que ver con el arte, que siempre ha ido acompañando en el proceso histórico de nuestras sociedades. Pero es importante que para poder ubicar en el tiempo esos movimientos literarios, es importante decirte que ubiquemos primero el tiempo, la temporalidad en la que se ubica, porque vamos a ver los tiempos, las características, los autores, qué es lo que distinguió en sus poemas, en sus novelas, en la poesía que se fue desarrollando en cada tiempo. ¿Quiénes son los representantes que destacaron o que incluso acuñaron ese movimiento literario? Para ello, te voy a invitar para que desarrollemos primeramente la ubicación del tiempo. Seguramente has ubicado que actualmente vivimos el siglo XXI y partimos desde luego que el siglo I pues va a partir desde el 1 de enero del año 1 al 31 de diciembre del año 100. Y estamos hablando entonces del primer siglo. Y así sucesivamente, es decir que cuando llegamos al año 200, estamos hablando del siglo II. Cuando llegamos al año 1100, por ejemplo, llegamos al siglo XI y así sucesivamente. ¿Por qué debemos marcar el tiempo? Porque los diferentes movimientos literarios se ubicaron en momentos concretos. Por ejemplo, la Edad Media fue uno de los movimientos muy importantes en la historia de la humanidad, pero que se ubica del siglo XI al siglo XV. Sí, un primer movimiento que va a aparecer en el desarrollo de la humanidad es la Edad Media, hemos dicho, y que se ubica del siglo XI al siglo XV. Posteriormente, el Renacimiento, que se va a ubicar después, en estos años del siglo XV, y que va a desarrollarse uno de los movimientos más ricos que ha habido en la historia de nuestra humanidad, que es el Barroco. De hecho, el Renacimiento y el Barroco se consideran como siglo de oro. Esos años, ¿sí?, fue cuando hubo un gran desarrollo en el tema de la literatura. Mucho avance del cual pues también en un momento pues vamos a desarrollar el Barroco. Posteriormente viene otro movimiento literario que se va a llamar la Ilustración,
y que desde luego también tiene sus características particulares y que lo vamos a ir desarrollando. Y dos movimientos muy importantes y que se ubican mucho más cercano a los siglos en la que ahora nos toca vivir, que va a ser el romanticismo, ubicado en el siglo XIX y que también se cruza a finales del siglo XIX y principios del XX, el modernismo, del cual pues hoy vamos a desarrollar de manera concreta cuáles fueron las características y cómo incidieron en la cultura, decíamos, en la literatura, incluso la historia, y ubicar los momentos que estaban viviendo nuestras sociedades y que dio pauta a la imaginación y al desarrollo mismo de la literatura, decíamos, en nuestras sociedades. El romanticismo, como una de las manifestaciones poéticas en un movimiento literario, tiene sus características particulares que desarrolla el sentimiento, la pasión y dolor, la imaginación, la sensibilidad, la fantasía, la soledad y la melancolía. Pensarán ustedes, bueno, pero ¿qué significan cada una de esas palabras? Seguramente también escuchas música. Si has leído poesía, es más fácil comprenderlo. Si has leído algún libro de literatura, también te familiariza y te ubica de lo que queremos hablar. Pero a ver si esto ayuda. Seguramente has escuchado música de boleros, música ranchera, aquella música que distingue a nuestro país y que lo ubica en un momento y que hombres, mujeres, pues le cantan en este sentido a la pasión, al dolor que los acompaña, ¿sí? Pero también hay un gran desarrollo de la imaginación, ¿sí? La intuición, ¿sí? Conceptos que también deberías de ir incorporando a tu léxico. La imaginación de cómo ideamos ambientes, escenarios, contextos, relación y comunicación de personajes, pero sobre todo cómo se construyen mensajes y que se van a ir plasmando pues en estrofas, se van a ir plasmando, de hecho también pues en la poesía. De igual manera, la sensibilidad, ¿sí? Recordemos que, y que se desarrolla después, recordemos que después de la Revolución Industrial en Inglaterra, se da una revolución social en Francia, del cual incluso, ¿sí? Pues en buena medida surge en estos países este movimiento literario, pues va a ir enfocado a la misma dinámica del desarrollo de la economía, de la industrialización y que va forjando una línea, ¿sí? Una línea de desarrollo y de movimiento social incluso, que va generando ideología en las personas, ¿sí? Pero sobre todo quiero decirte cómo va generando esa sensibilidad, ese sentido de humanismo, ¿sí? En donde importa la persona, importa el sujeto. Recuerden que en este periodo, ¿sí? Pues se va a desarrollar también las independencias, también se va a ir forjando el Estado-nación. Se va a ir desarrollando lo que, no solo lo que venía de la Revolución Industrial, que va a ser el liberalismo económico enfocado al libre mercado, sino también se va a desarrollar un liberalismo social. Recordemos en Oaxaca que ese liberalismo decimonónico se llama, o sea, del siglo
XIX, en el cual pues va a llegar a nuestro país por Benito Juárez, compañía, en donde desde Europa se venía forjando derechos, libertades, derechos en términos políticos, la libertad individual, en donde se pone al centro al ser humano. Eso es muy importante y que cuando tú lees historia, si te tomas en cuenta esos elementos, es muy fácil, va a ser muy fácil de hecho comprenderlos, porque estás ubicando esos momentos y más cuando te traslades a leer literatura de esa época, poesía de esa época, tú lo comprendes muy fácilmente que venía entonces de ese desarrollo económico de la industrialización, la revolución industrial, ¿sí? Y que también va a llegar a nuestro país después aquello que se desarrolló en Francia como pues un movimiento social, ideológico, literario, que va a ser ese liberalismo social en donde se van a desarrollar aquellos derechos. ¿Por qué lo mandamos ahí? Porque, bueno, eso nos permite ubicar esto, la fantasía, recuerden, jóvenes, y todos también, los que nos ven, seamos adultos, jóvenes o niños, o incluso, ¿por qué no?, adultos mayores, pues también todos vivimos alguna etapa de nuestra vida, o también en cada momento incluso, de idear esas fantasías. Entonces, este movimiento literario pues consideraba este aspecto que también se fue desarrollando, pero también la soledad, la melancolía. Recuerden que se empieza a desarrollar también una racionalidad, si bien se defienden los derechos sociales, pero también hay un desarrollo del individuo, el individualismo racional, y que también te va arrinconando, de hecho como un individuo que pues también vive en la soledad, que padece melancolía y que estos autores que desarrollaron este movimiento literario lo tenían en cuenta, lo escribían, lo iban traduciendo de manera que pues también para nosotros pues hoy sea un manjar literario para que pues nosotros también los podamos leer. Hay una apertura a la libre expresión, decíamos derechos sociales, en Francia principalmente, manifestaciones de amor hacia la naturaleza, ¿sí? Es decir, ahora que en este pleno siglo XXI, cuando pensamos temas como la contaminación y la nueva relación que debería de darse con la naturaleza, que es lo que nos da todo, pues también en esta época se iba construyendo literariamente ese amor hacia la naturaleza. La lluvia, el medio ambiente en general, el agua, los vamos a encontrar, de hecho, en el desarrollo de la literatura de esta época. Así también, amor a la mujer, amor a la patria, amor a la mujer, ¿sí? Si bien es cierto que hasta 100 años después se alcanzan los derechos o mayores derechos para las mujeres, en esta época se discutía en Europa este amor hacia la mujer y que también se escribía, así como escuchamos, decía, la música, ¿sí? Las canciones, cómo están traducidos en amor hacia la mujer, pues también en esa época se desarrollaba en poesía, en poemas. Porque quisiera hacer un paréntesis. Cuando yo era jovencito o niño como tú, pues también escribía poemas. Le escribía a mamá o imaginariamente, pues también escribías poemas
quizás no tenías en cuenta las estrofas, el número de sílabas, de palabras, pero tú ideabas de manera que tuvieran rimas y seguro estoy que tú también, pues hay momentos que en lugar también de pintar o dibujar, pues también vas desarrollando poemas. En la época, pues también se va a recuperar ello. El amor a la patria, porque decía que es en este periodo de tiempo, o sea, estamos hablando de el siglo XVIII, siglo XIX, o sea, 1700, 1900, ¿sí? Recuerden que, pues, hay también un proceso de la construcción de los estados-nación, ¿sí? En donde empieza a haber estabilidad de los gobiernos y empiezan a construir todo eso que conocemos hoy día como el Estado, un conjunto de instituciones que irá acompañado de leyes, que irá acompañado de derechos, que va sustentado en un territorio, porque es en este periodo, decíamos al principio, cuando se dan varios procesos de independencia de nuestros países y por tanto, pues eso cobra relevancia, el amor a la patria, ¿sí? Ese sentido de identidad, de pertenencia, pero sobre todo también no solo amor, sino se traduce en un nacionalismo. Recuerda que, o bien observa, cómo se mira a un mexicano, por ejemplo, en América Latina o en Europa, pues se construye a un mexicano de tal manera que lo identifica. Bueno, también todo eso se fue forjando en esta época y que también pues se iba escribiendo. Amor a la libertad individual, la libertad en lo más amplio de la palabra, ¿sí? Porque se centraban en los derechos de los individuos. Si recuerdan también en sus asignaturas de historia, pues seguramente habrían leído, habrían escuchado cómo se fue forjando esa libertad y que se tradujo en la reforma que impulsaron a mediados del siglo XIX con Benito Juárez y su equipo. Entonces, ahí nos ubica ello y que se fue, de hecho, forjando en este tiempo. Ya dijimos, surge, de hecho, en Europa, esencialmente, originalmente en Alemania y en Inglaterra surge el romanticismo y luego se va a extender a Francia y en algunos países del sur, más bien, de Europa, que también van a extenderse en otros países. ¿Cuáles fueron las fuentes que inspiraron a estos autores? Fueron las leyendas, tradiciones populares. Sí, las leyendas. Seguro que allí en tu localidad también te han contado una leyenda. Y si te mueves a otro pueblo, pues también muy probablemente esa leyenda también te la pueden contar. Y que se va construyendo como una historia oral, que no se escribe, pero que se cuenta y que se mantiene en la memoria de la gente. Y que eso pues se tomaba también como fuente de inspiración para estos autores. Así también las tradiciones populares. Recuerda que Oaxaca y nuestro país pues también tenemos muchísimas tradiciones populares y que de allí es como también tú puedes comprender cómo lo de la música, cómo lo de los poemas, cómo lo de la historia, cómo eso siempre va a ir articulado. Pero muy importante que ubiques el espacio y el momento en que eso está sucediendo es lo que determina lo que se va a ir plasmando en la literatura. Decíamos entonces que la época que
ubicamos, o se ubica más bien, el romanticismo, finales del siglo XVIII, ¿sí? O sea, 1701, 1700, y mediados del siglo XIX, 1801 a más o menos 1850, 60, entonces se ubica muy fácilmente en esos momentos históricos. ¿Quiénes son los representantes o a quienes debiéramos de recurrir para poder leer el romanticismo? Pues van a ver, entre otros, pues se encuentra Friedrich Schlegel, Wolfgang Goethe, que son alemanes, Manuel Acuña, Justo Sierra, ¿sí? Manuel Acuña, Justo Sierra, pues prominentes también, no solo que escribían escritores, sino también quienes contribuyeron intensamente en la educación en nuestro país. Recuerden que Justo Sierra vendría siendo pues quien va a sentar ciertas bases de la educación a finales del siglo XIX en nuestro país, incluso en el gobierno de Porfirio Díaz, y que lo va a retomar posteriormente José Vasconcelos después de la Revolución. De allí que es importante que ubiquemos entonces estos momentos. Guillermo Prieto, también contemporáneos a ellos, mexicanos, claro está, Manuel José Otón, Ignacio Rodríguez Galván, Ignacio Manuel Altamirano, un guerrerense también que pues aportó mucho, escribió bastante sobre ello. Y algunos españoles como José Esprocenda y Ángel de Saavedra. Esto, como ustedes notarán, es una parte, de hecho, sobre el romanticismo. Yo los invito a que pues hay que leer de los exponentes o representantes para que al término de este proyecto denominado Estudiar las manifestaciones poéticas en un movimiento literario, elaboremos una tabla comparativa de cada uno de los movimientos. Vamos a hacer una introducción pasando al modernismo, pasando del romanticismo al modernismo. El modernismo, según García Mejía Antonio, en un video que por cierto se encuentra disponible, lo define que es un término general que se emplea a las corrientes de renovación artística en el mundo occidental. En varios países se fue desarrollando, pero esencialmente en aquellos países de Occidente. Recuerda que también te han ubicado seguramente de los puntos cardinales y que va a haber este, oeste, norte, sur, y desde luego pues vamos a ubicar Occidente, los países de Europa, Asia, pero también, claro está, que también van a llegar a nuestro país y se van a desarrollar también, aunque pues también pudieron haber llegado tal vez más tarde, y que también te recomiendo que veas algunos videos de Carlos Monsiváis, que desarrolla, de hecho, muy amena, sobre todo cómo se inserta el modernismo en nuestro país. En algún momento hay quienes sostienen que el modernismo, pues en parte es confuso, ¿sí? Y dicen que por modernismo se entiende todo lo que no se entiende. Y también que persigue renovar formas y palabras con el ideal arte por arte, estética paranciana, es decir, se ubicaban en la belleza. Muy importante que veamos, entonces te recomiendo que veamos un video, García Mejía Antonio, el modernismo, así también
a Carlos Monsiváis, para que podamos entrar en materia con el modernismo y otros movimientos literarios en las próximas sesiones. Ha sido un enorme gusto estar nuevamente con ustedes. Los esperamos en la próxima sesión.